La intención del espacio es compartirles un poco como la perspectiva nueva que ha ido apareciendo. Se llama Educación al 2050, puntos de diálogo y construcción de nuevos futuros. ¿Por qué este nombre y por qué partir de compartir estos elementos? Creo que estamos en una época de transformación y de crisis, ¿no? Hoy ya empezando, y esto será histórico, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Esto empieza a ser un contexto más complejo todavía de lo que ya estaba. Y finalmente, lo que les voy a compartir hoy toma mucho más sentido en este contexto, ¿no? Lo primero que quiero recordar un poco es dónde estamos, de dónde estamos partiendo hoy, en el año en el que estamos y después de una pandemia. Y es decir, venimos de una pandemia que nos obligó a salir de las paredes del aula y de la escuela, ¿no? Nos permitió a quienes trabajamos en educación ampliar la mirada y nos obligó a ver otras cosas. Por muchos años estuvimos encerrados en las cuatro paredes escolares y el tema de la llegada del COVID y de la pandemia lo que hizo fue sacarnos del espacio y mandarnos a otras realidades que no conocíamos. Son las realidades en las que nuestros chicos estaban viviendo, pero nosotros ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, en este momento estamos en proceso de regresar al aula y nuestro mayor reto es cómo las vamos a incorporar, todo esto que aprendimos y cómo le encontramos sentido y se adecúan a la realidad escolar de cada una de las instituciones, ¿no? Hay por ahí una preocupación en muchos de nosotros de decir, ¿qué va a pasar con esto que aprendimos y con el tema de la tecnología y con el tema del contacto con la comunidad? ¿Se pierde? ¿Cambia al regresar a las instituciones o vamos a aprender de ello? Y en este contexto, tenemos que entender que el regreso no importa con el tamaño de la institución ni lo que tengas, sino entender dos cosas. Como directivos, nuestra chamba es ayudar a identificar el horizonte, es decir, esta transición es voltear a ver hacia dónde vamos. Y como docentes necesitamos ampliar la mirada y construir juntos, directivos con docentes, estas nuevas miradas y estas rutas y caminos que nos van a permitir llegar al horizonte que se haya definido. ¿Y a qué me refiero con el horizonte? Si venimos regresando a las instituciones educativas después de pandemia, hoy la invitación es a que no trabajemos con lo mismo que hacíamos, ¿no? Y hay tres preguntas clave. Una es, ¿tenemos claro el horizonte al que vamos? Es decir, ¿hacia dónde nos vamos a mover? Dos, ¿estoy queriendo regresarme a donde estaba? Y la tercera pregunta es, entonces, ¿hacia dónde vamos como institución, como docente, como directivo y como personas que trabajamos en educación? Y esta es una invitación que la dejo en la mesa y lo que voy a compartirles ahorita tiene que ver con esta reflexión. Y la invitación es a reflexionar y decir, en este nuevo escenario, en esta coyuntura de regreso a la presencialidad, al escenario híbrido o como se le quiera llamar, hacia dónde nos vamos a mover y desde dónde nos estamos parando, ¿no? ¿Cuál es este espacio o este lugar desde el que estamos? Y la invitación es, creo que tenemos que capitalizar los aprendizajes obtenidos en esta pandemia y tenemos que identificar hacia dónde vamos y empezar a reinventar y retomar nuestras instituciones desde una mirada nueva. Y lo que voy a compartir hoy también tiene que ver con algo que no solo nos preguntamos quienes estamos en educación en México o en Jalisco, ¿no? Tiene que ver con algo que nos preguntamos todos a nivel internacional. ¿Qué son estas tres imágenes que aparecen aquí? Seguramente la mayoría de los que estén escuchando, viendo este video, conocemos el informe que está al centro, ¿no? Y esto es lo que les quiero compartir y es el punto de partida del diálogo de hoy, es la UNESCO, cada que hay un periodo de crisis o identifica una transición muy fuerte a nivel mundial, convoca una comisión especializada en educación. Reúne a distintos investigadores del sector educativo para analizar el contexto que existe, cuál es la perspectiva que se tiene y entonces cuáles son los escenarios futuros que hay de la educación. El informe de la educación encierra un tesoro fue muy revisado desde el 96 hasta el 2010, me atrevo a decir. Ese es el informe que la mayoría de nosotros conocemos. Muchos de ustedes no lo van a conocer como la educación encierra un tesoro porque este es un documento completo de informe. Y lo que fue más conocido fueron los 4 pilares de la educación. Cada uno de estos informes, el primero surgió en 1972, el segundo surgió en 1996 y el tercero acaba de salir en diciembre del 2021. Es importante dejar en la mesa que ya existe este informe y si nos escriben por ahí podremos compartirles el link para que lo puedan descargar, pero aún no está en inglés, aún no está en español. A hoy, que es febrero del 2022, solamente el informe está en inglés y en francés.
¿Qué tienen de importante estos informes y por qué los voy a tomar como referencia y por qué hablar del 2050 en el título de este espacio? Cada uno de estos informes presenta en un primer capítulo el análisis del contexto, ¿no? Del que sea en la época que les tocó. Y después del contexto lo que hacen es compartir cuáles son los puntos de referencia, las ideas, las sugerencias que esta comisión encuentra para resolver o responder a ese contexto y a esa emergencia de crisis que se tenga. Y por último hacen como un cierre haciendo siempre una invitación, ¿no? ¿Qué me encontré yo al revisar este material y al encontrar el documento? Porque la verdad es que lo encontré buscando materiales para compartir y ver hacia dónde se estaba moviendo la educación en el mundo. Es que una vez más este análisis que hacen es muy diferente el que existe de la educación en Sierra o Tesoro al nuevo informe que se llama Reimaginar Juntos Nuestros Futuros. ¿Qué quiero compartirles de este último informe? Y es un poco de contexto. A diferencia de los otros, en este último informe, la UNESCO le apostó a la colaboración. Y entonces se lanzó una convocatoria o se lanzó la comisión en 2019 para empezar a dialogar esto, que además es para mí muy interesante, que fue justo antes de que la pandemia surgiera, porque entonces todo este diálogo y construcción se dio y las consultas se dieron en el periodo fuerte de pandemia. Entonces, entre otras acciones, la UNESCO convocó a través de su portal y de invitaciones a que cualquier persona pueda compartir y analizar y hacer una consulta de este análisis. Este informe es el resultado de este ejercicio, aunque, y lo van a ver al final de la presentación, todavía la UNESCO tiene abierto el foro de diálogo y de construcción colectiva, porque lo van a ver cuando tengan la oportunidad de revisar el material. Una de las grandes apuestas que tiene este informe es el trabajo colaborativo y colegiado. Y es la apuesta de que los nuevos futuros que vienen solo se pueden construir siempre y cuando trabajemos desde ahí. Y voy a empezar haciendo un comparativo para que se acuerden un poco, si es que lo revisaron y si no, ponérselos en la mesa, del punto de partida de los informes y esta diferencia que les digo que para mí fue muy interesante encontrar entre un informe y otro. Y voy a hablar solamente del de 1996 y del 2021. Quienes revisamos el documento completo de Delors se acordarán que había en el análisis del contexto, él decía que había una serie de tensiones que teníamos que superar en el mundo. Y en aquel entonces el contexto que vivíamos era el contexto de la globalización. La mayoría de los elementos que planteaba el informe en el análisis de contexto era, tengo un proceso de globalización que me está implicando trabajar o dialogar entre estas tensiones que ven en el diagrama. Lo mundial y lo local, la competencia contra la cooperación, la tradición contra la modernidad, la cantidad de conocimientos que se desarrolla frente a la capacidad de asimilación del ser humano, el largo plazo contra el corto plazo y lo que era lo universal frente a lo singular. Estas eran las tensiones que en aquel momento se planteaban como el reto que tenía que resolver la educación. ¿Cómo resolvemos este tema de la globalización? Y por eso es que la UNESCO plantea los 4 pilares de la educación, ¿no? Saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. Este es el contexto del informe anterior. 26 años después, lo que plantea hoy el informe de la UNESCO es que estamos enfrentando 5 crisis a partir del análisis que ellos plantean. La primera es una crisis de inequidad económica y social. Y ellos, después del análisis que yo siempre digo, estas figuras tienen mucho más información que nosotros y revisaron mucho más datos que los que nosotros tenemos. Y ellos dicen, efectivamente, seguimos viviendo en un tema de inequidad económica y social y se refleja en educación. Una de las cosas que me encontré yo muy interesantes es que ellos plantean que en el momento de analizar el tema, por ejemplo, de la escolaridad, ha aumentado muchísimo la escolaridad. Prácticamente se dice que casi ya hay un porcentaje mínimo de personas que no están escolarizadas, ¿no? Entre comillas, y hablando en porcentajes, sabemos que en números son muchos por la cantidad de personas que vemos en el mundo. Sin embargo, lo que ellos dicen es, no estamos teniendo aprendizajes de calidad. Sí tengo los chicos estudiando y tengo menos deserción, pero la calidad de los aprendizajes no es suficiente. Y se siguen repitiendo patrones que tienen que ver con discriminación, cuestiones de género, que siguen aumentando esta inequidad económica y social y no permiten un acceso mejor. La segunda crisis que ellos dicen es, a ver, ojo, estamos teniendo un problema de cambio climático y pérdida de biodiversidad. No podemos negar que esto existe y el dato para mí aquí más relevante y de verdad me impresionó, ellos decían, para el 2050, una tercera parte del territorio del mundo va a ser inhabitable por el ser humano.
por el nivel de calor que se va a tener en esos espacios. Entonces, una vez más, aquellos que decimos o que aparecen que no pasa nada con el cambio climático, las estadísticas y los datos proyectivos dicen lo contrario, y eso es uno de los elementos que dejan en la mesa. La tercera crisis que ellos plantean es, tenemos un problema de uso de recursos. Estamos excediendo la capacidad planetaria y entonces esto se va a reflejar en problemas de agua, problemas de alimentación, si es que seguimos en la misma línea que vamos. Y esto es importante dejarlo claro. O sea, lo que ellos dicen es, si hoy la educación sigue trabajando y la formación de ciudadanos sigue siendo la que tenemos, estas crisis no las podemos detener. O vamos a tener una conjunción de situaciones que van a generar futuros que parecen no tan agradables a quienes vivimos hoy. La tercera crisis que ellos dicen es, la tecnología sigue avanzando, vamos a tener cada vez automatizaciones más disruptivas, es decir, que van a cambiar o transformar la realidad y la forma de relacionarnos. Y el problema no es que esto suceda, entonces el problema es cuál es la ética detrás de este tema. ¿Qué se hace y qué no se hace? ¿Qué va a pasar con el manejo de los datos y de la información? Porque cada vez estas tecnologías y automatizaciones generarán más datos y más análisis. Y entonces, ¿qué se va a hacer con eso? Y la última crisis que ellos plantean es el tema de la violencia, ¿no? Hay un tema generalizado de violencia, hay un tema generalizado de, empiezan a aparecer discursos de odio, empiezan a aparecer todo este tipo de cosas en la vida diaria, en el mundo físico y en el mundo virtual. Entonces, yo la verdad es que lo leo hoy después de una semana de haber platicado ya este contenido y con los hechos del día de hoy, volteo y digo, esto todavía toma mucho más relevancia, ¿no? Entonces, estas son las 5 crisis que ellos plantean. Si se fijan, es bien diferente el análisis del 96 al de hoy. O sea, el día de hoy, esto, y lo leo yo y lo vuelvo a ver y me lo vuelvo a replantear, es como un decir, ojo señores, si no nos damos cuenta y hacemos conciencia de que estas crisis las tenemos de frente y seguimos educando y pensando que la educación es para enseñar contenidos porque los chicos se los tienen que saber, tenemos diferentes futuros que no van a ser los que nosotros quisiéramos. Y son futuros que están en un corto plazo, corto, mediano plazo. Entonces, esto es lo primero, ¿no? Este es el contexto que presenta el material y que es la primera invitación a decir, si yo volteo y veo la educación al 2050 y no me muevo de donde estoy hoy parado y de mis creencias de hoy, ¿qué combinación de variables voy a tener con estas 5 crisis? Porque el riesgo que tenemos, y ellos hablan de muchos futuros, es ese. Yo puedo resolver un pedacito y entonces el futuro va a ser distinto. Pero si yo atiendo solamente el tema del cambio climático, van a pasar cosas con los otros 4. ¿No? Y eso lo hace muy complejo, porque aquí no solamente es dialogar, sino aquí hay un tema de resolución, ¿no? De cómo aprendo a utilizar y a moverme diferente. Y hay unas reflexiones que para mí fueron claves que quiero compartirles y que estas no son mías, son del documento, a lo mejor un poco parafraseadas, y una es, las elecciones que hagamos en colectivo hoy van a determinar nuestros futuros compartidos. Ojo, si se fijan, estamos hablando de entender que el futuro no es mío ni es tuyo. El futuro es compartido. Lo que yo haga o deje de hacer afecta a tu comunidad y a tu persona, y lo que decidamos como instituciones va a afectar a nuestros alumnos y nuestro propio futuro. 2, necesitamos un nuevo contrato social que parta de una educación que entiende y construye capacidades que ayuden a asegurar futuros que serán más exclusivos, más inclusivos, económicamente justos y ambientalmente sostenibles. Estas 3 características, si se fijan, responden a las crisis que les estaba planteando. O sea, lo que ellos dicen es, necesitamos replantear la educación e identificar hacia dónde va a ir nuestro trabajo como educadores. Y esta es una de las grandes invitaciones que hace el documento, a decir, ¿qué cambios tenemos que hacer para que la educación nos ayude a asegurar futuros más inclusivos, económicamente justos y ambientalmente sostenibles? Y aquí empiezan a quedar las preguntas en la mesa, ¿no? ¿Qué está pasando con lo que cada uno de nosotros hacemos desde nuestro espacio? El tercero, y este para mí de verdad fue impresionante y lo dice tal cual, los patrones que hoy vemos en la realidad, es decir, en el contexto y en las estadísticas, nos hablan de una deserción y apatía de los estudiantes, ¿no? O sea, todos decimos los chicos están apáticos, no quieren estudiar, no quieren hacer nada, hay mucha deserción. Y lo que ellos dicen es, esto lo único que nos está poniendo de frente y evidenciando es que el modelo escolar actual es inadecuado para proveer aprendizajes pertinentes, significativos y que le generen a los chicos sentido de agencia y propósito de vida.
¿no? Es decir, yo sigo enseñando ciertos contenidos de cierta manera y esto no estoy logrando hacer que los chavos les haga sentido y que además sea pertinente para lo que están viviendo. Y con esta última frase me voy a la última afirmación o reflexión que puse en la mesa y es, sí incrementamos la cobertura, que es un poco lo que les decía, pero nuestros alumnos no están preparados para los retos del presente y menos para los del futuro. Entonces, ¿hacia dónde va esta invitación del documento y la invitación que yo les dejo hoy en la mesa? Es decir, a ver, al regreso de esta pandemia, en un contexto donde pareciera que tenemos un escenario de posible guerra hacia el frente, un poco más internacional, ¿qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer? Y si yo mantuviera lo que yo hago en el día a día y la forma como trabajo y cómo interactúo con mis alumnos, con mis docentes, con mis compañeros, con mis directivos, con los padres de familia, ¿hacia dónde estoy llevando el proceso educativo? ¿Hacia dónde estoy llevando a mis chicos? Y entonces, ¿cuál es el futuro que sigue? Quienes nos han escuchado hablar en otros momentos sabrán que nuestra pregunta siempre estaba al decir, la tecnología llegó para quedarse, pero ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Y cómo nos vamos a preparar nosotros y los chicos para ese futuro? A esto nos referimos. La tecnología es un pedacito, pero nuestra aportación como Etnovae justo es decir, hacia dónde queremos que nos movamos. Y cómo hacemos para acercar la tecnología de una manera distinta. Y esa tecnología entender que va a caracterizar estos futuros. Cómo los caracterice depende de lo que hagamos con nuestros chavos. Y depende de lo que nosotros aprendamos e intencionemos en el día a día. No sé si esto va dando contexto de por qué el documento de la UNESCO plantea tantas cosas y a mí por qué me movió tanto. O sea, hay una reflexión de fondo que lo que hoy están invitando, a diferencia de hace 26 años, es a pensemos juntos hacia dónde. No hay respuestas completas. Y cada uno de nosotros tiene que pensar cómo lo voy a aplicar en donde yo estoy. ¿A qué se refieren con un nuevo contrato social? Y ellos lo que dicen es, necesitamos dialogar y entender que la educación tendría dos características. Una es, tenemos que trabajar y gestionar el derecho a la educación de calidad a lo largo de toda la vida. Y esta última frase de a lo largo de toda la vida, también quienes se acuerden, viene del informe de Lors. El informe de Lors planteaba el aprendizaje para toda la vida, ¿no? Y esto es decir, aprendemos toda nuestra vida. No hay un momento en el que no aprendas. Y aquí se refieren a cómo la educación tendría que vincularse con la cultura, con el derecho a la información, con el tema de la ciencia, y requiere un compromiso con el desarrollo de capacidades humanas. Entonces, si se fijan, cuando hablo hoy en este contexto de educación de calidad a lo largo de toda la vida, no estoy hablando de si se saben o no se saben los contenidos. Estoy hablando de cómo las personas aprendemos a tener y a utilizar la información que tenemos, a tener acceso y qué hacemos con el acceso a la cultura y a la ciencia y cómo desarrollamos capacidades que nos permitan efectivamente tener estas capacidades para el acceso a la información y para aprender durante toda la vida. Y ahí creo que tenemos una asignatura pendiente, que es una de las primeras invitaciones que hacen aquí. Busquemos cómo hacemos para llegar ahí. Y el segundo elemento del nuevo contrato social es, y esta me llamó mucho la atención porque en inglés dice public education, ¿no? Y entonces, cuando tú lo escuchas y haces la traducción, pareciera que te dice la educación pública, ¿no? Y en México la educación pública se entiende como la educación oficial solamente. Y cuando entiendes el contexto y revisas un poco las traducciones, pocas que han ido empezado a hacer de estos resúmenes, te das cuenta que en realidad el contexto es cómo trabajamos para que haya un compromiso con la educación como un esfuerzo de toda la sociedad y como un bien común, entendiendo lo público como lo que nos compete a todos, más allá de la escuela o el tipo de institución en la que estudian los chicos o en la que trabajan los docentes. Y aquí los planteamientos es, uno, tenemos que entender que como un esfuerzo social tiene que construir propósitos comunes y tiene que permitir a los individuos y a las comunidades crecer y trabajar juntos y florecer juntos, que este es un concepto que ellos usan. Y lo segundo es entender que la educación es un bien común porque ocurre en todos los espacios, espacios públicos, espacios privados, promueve intereses públicos y además, al trabajar en educación hay una responsabilidad con todos y con el de enfrente. Entonces, para mí entender que ellos están hablando hoy desde esta lógica de la educación como un bien común y como un bien público, entendido así, ¿no? Entonces, si se fijan, estos dos planteamientos
que ponen ellos en la mesa para construir este nuevo contrato social, lo que hacen es simbrarnos y decir hacia dónde va la educación hoy desde otra lógica de pensar en el otro, ¿no? De pensar en el otro y cómo con el otro construyo un futuro común, si entiendo que vamos de la mano. Y una frase que a mí me encanta y que por ahí la traemos ya nosotros por ahí puesta en la mesa es, para ellos un nuevo contrato social de la educación debe permitirnos pensar diferente sobre el aprendizaje, sobre las relaciones entre los alumnos, los docentes, el conocimiento y el mundo. Entonces, finalmente la invitación que hoy hace el informe de la UNESCO es decir, revisemos hacia dónde estamos trabajando, pero buscando que lo que construyamos sea en común, genere comunidad, pero además no perdamos de vista que hay un mundo afuera. No perdamos de vista que tenemos que dialogar con el contexto con el que no hemos querido dialogar por años. ¿Sí? Y bueno, pues dejo un poco esta frase en la mesa porque creo que da para construir muchas preguntas y buscar muchas respuestas, ¿no? Nos dice hacia dónde y por dónde movernos. Y después de estos planteamientos, así como en el 96 planteó los 4 pilares, este informe plantea 5 propuestas para renovar la educación. Y son como estas 5 líneas que ellos dicen, tendríamos que explorarlas, ¿no? Habría que explorar por aquí qué onda. La primera hablan de una pedagogía para la cooperación, la colaboración y la solidaridad, y es cómo cambiamos las formas como trabajamos para favorecer este tipo de procesos, ¿no? Si yo quiero un futuro más inclusivo y yo quiero un futuro que trabaje desde un tema de colaboración, tengo que trabajar una pedagogía desde la colaboración y el aprendizaje colaborativo. Y es un poco hacia dónde va la apuesta, ¿no? Explorar por dónde. Lo segundo tiene que ver con los planes de estudios, y ellos dicen, necesitamos revisar la currícula. Necesitamos revisar que en las currículas de las instituciones y de los procesos de aprendizaje que generemos se incluyan aprendizajes ecológicos, interculturales e interdisciplinarios que impulsen el acceso y la producción de conocimiento. Y por ahí alguien pondría en la mesa, donde alguien lo platicábamos y decíamos, ¿y esto qué se refiere? Si ustedes se fijan, quienes nos han escuchado hablar de inteligencia digital, esto tiene que ver con inteligencia digital. O sea, cuando yo hablo de aprendizajes interdisciplinarios que impulsan acceso y producción de conocimiento, detrás tengo un tema de gestión del conocimiento y de acceso y manejo de información. Y que en un contexto de aprendizaje, en un mundo que es físico y virtual, o sea, es un mundo dual, tengo que cuidar esta parte también de cómo voy formando. No solo es irnos con la parte humana. Y esto es bien importante no perderlo de vista, porque si yo lo leo sin entender el contexto tecnológico del mundo, corro el riesgo de quedarme donde estábamos y decir la tecnología no importa, cuando el mundo al que van los chicos tiene una mediación tecnológica. Y el segundo elemento es, necesitamos planes de estudios que formen, y justamente tiene que ver con eso, alumnos con capacidades de crítica y aplicación del conocimiento. Y eso necesita forzosamente enseñarlos a moverse en el mundo virtual, tanto para las búsquedas como para la construcción de conocimiento y para compartirlo, por supuesto, porque hoy son los mecanismos de compartir. La tercera propuesta es la profesionalización docente. Y este es un término que en México hemos oído muchísimo y hemos jugado con él 20,000 veces, ¿no? ¿A qué se refieren ellos? Y ellos rescato 2 cosas que para mí fueron las más relevantes. Una es, necesitamos impulsar el trabajo colaborativo entre docentes. Si yo quiero generar una pedagogía para la cooperación y colaboración, necesito que mis profesores aprendan a trabajar juntos y a construir juntos. Y esto también implica generar esos espacios para que suceda, para que puedan dialogar, para que puedan aprender con el otro. Y el segundo es reconocer su función como productores de conocimiento. ¿Y a qué se refieren con esto? Ellos lo que dicen es, por años, los productores de conocimiento y los que escriben y los que hablan de la educación son los investigadores. Y no está mal que ellos hablen desde lo que investigan. Sin embargo, los profesores son los que hacen en el día a día. Y por años se ha dejado de lado el conocimiento que ellos producen en el aula, los aprendizajes y experiencias que ellos generan a partir de su trabajo del día a día. Entonces, una de las invitaciones que hace es reivindiquemos este trabajo que los docentes hacen. Reivindiquemos su capacidad de generar como generadores o productores de conocimiento y compartamos desde ahí. Entonces, si se fijan, el acercamiento es un poco diferente a lo que por muchos años hemos escuchado en discusión. A mí la verdad es que me encanta porque creo que quienes pueden hablar de lo que sucede en el aula y de cómo podríamos evolucionar o innovar en la educación tiene que ver con quienes están metidos en el aula, porque ellos lo viven en el día a día. Me voy a la tercera. La tercera propuesta es, las escuelas
y es cómo modificamos y trabajamos o transformamos las escuelas. Y esto tiene que ver con entender que son espacios que promueven inclusión, equidad, bienestar individual y colectivo. ¿Qué quiere decir? Necesitamos replantear la forma como trabajamos en las instituciones educativas, porque esto es lo que tendríamos que hacer, que el mismo espacio, tanto físico como de interacción, favorezca. ¿Qué va favoreciendo el espacio en el que tú te mueves? Las interacciones que se generan, ¿qué es lo que van haciendo? Y el segundo elemento es que son escuelas o instituciones que faciliten la transformación del mundo hacia estos futuros más justos, equitativos y sostenibles. Es decir, que nuestros chicos y los docentes y los directivos vayamos viviendo y buscando cómo transformamos ese mundo para un futuro mejor. Los chicos de hoy que están en primaria, en preescolar y en secundaria no van a transformar el mundo en 5 años. Lo tienen que empezar a transformar hoy junto con nosotros. Necesitamos buscar cómo en las escuelas hacemos procesos de aprendizaje que sean pertinentes y además incidan en el mundo, ¿no? Cuando yo leía este tema de las crisis, yo decía, claro, si yo pienso en bachillerato, secundaria, universitarios, digo, empecemos a usar la tecnología para buscar mecanismos de solución a los problemas que se vienen. Dejemos de hacer proyectos que se queden adentro. Y si por ahí siguen ustedes las redes de Etnovae, hay por ahí una publicación justo en el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, donde aparece una pequeñita del sur de México, no me acuerdo si es de Chiapas o de Oaxaca, que ella hizo una invención para resolver un problema que tenía que ver con acceso, si no me falla la memoria, tiene que ver con el agua, al espacio de su comunidad. ¿Es viable o no es viable? ¿No? Y vuelvo a dejar un poco esto en la mesa. Y la última propuesta que plantean es, necesitamos disfrutar y acrecentar las oportunidades que surgen a lo largo de la vida en diferentes entornos y espacios. ¿Y a qué se refieren con esto? Ellos dicen, el aprendizaje se da en todos los espacios y en todo momento. Y dicen, necesitamos reivindicar el disfrute y hablan mucho de la cultura, el arte y estos otros espacios que se han dejado de lado y que pueden ser potencializadores de experiencias de aprendizaje. Y el otro elemento que está es toda la parte de entender, se aprende en todos los espacios, virtuales, presenciales, físicos, cualquier interacción. Estas son las 5 propuestas. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo, director o docente, ¿no? O sea, ¿por qué esto tiene que ver conmigo al 2050? Y para mí la invitación es a decir, a ver, ojo, en este informe, que la verdad es que los invito a revisarlo y que seguramente nosotras en Etnovae iremos dándole vueltas a las diferentes partes para encontrar cómo podemos ayudar y acercarlo más sencillo. Porque uno de los grandes retos con estos documentos es cómo los hago vida, ¿no? O sea, cómo los convierto en programas de acciones concretas. Y aquí mi invitación es decirte, lo que tiene que ver contigo al 2050 es, hoy la UNESCO te está diciendo, ojo, el futuro al 2050 es incierto y depende de lo que tú hagas hoy. Depende de la decisión que tomes hoy y depende de las acciones que empecemos a hacer hoy. Depende de cómo decidas regresar de pandemia a tu aula. Regreso y vuelvo a trabajar como hace 2 años creyendo que no pasó nada en el mundo, o entiendo que sí pasaron muchas cosas y que el futuro viene complejo si no empiezo a cambiar lo que estoy trabajando hoy en mi aula. Y no empiezo a cambiar la forma como yo, director, trabajo con mi equipo y lo que intenciono en mi institución. Y cómo me relaciono con los padres de familia y con la comunidad en la que está mi institución. Entonces, eso es lo que tiene que ver para nosotros, ¿no? Es un poco decir, ojo, esto se sigue moviendo, ¿dónde quieres estar? Y voy cerrando dejando algunas preguntas para pensar, ¿no? Las que están de rosa no son mías, las que están de rosa son justo como termina uno de los documentos del informe. Y la primera pregunta que yo les dejo en la mesa es, los procesos de aprendizaje que se construyen en tu espacio, institución, aula, donde quieras, ¿qué están formando en tus alumnas y en tus alumnos? Y la invitación es a que seas honesta y honesto contigo. No le vas a contestar a nadie, pero es un tema de honestidad contigo mismo y con tu futuro y el de quienes quieres. La segunda es, de lo que haces, ¿qué deberías de seguir haciendo si quiero trabajar por un futuro diferente? ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué deberías reinventar de una forma creativa? Como director o profesor, ¿cómo intencionas estas reflexiones con tu equipo o tus alumnos? Porque es importante que esto que hoy yo te estoy dejando en la mesa ayudes a que tus profesores o tus alumnos también lo hagan. Finalmente, este futuro es compartido. Estas crisis las estamos todos viviendo, dándonos o no dándonos cuenta.
Y por último, ¿qué acciones concretas puedes hacer para ayudar a imaginar esos nuevos futuros y diseñar las acciones que nos van a llevar a ese futuro desde tu espacio y tu comunidad? No se vale quedarnos solamente en reflexionar y en discutir. Si queremos que ese futuro cambie, necesitamos actuar. Y hay 4 invitaciones que yo les dejo en la mesa, ¿no? Una, vamos trabajando en dialogar y construir en colaboración con directivos y docentes de otros lugares y, ¿por qué no?, con personas que no trabajan en instituciones educativas, cómo construimos estos nuevos futuros y qué podemos hacer en conjunto. Construir y colaborar con la comunidad cercana a tu comunidad o a tu institución, es decir, quiénes están alrededor. Necesitamos darnos el permiso de compartir conforme vayamos realizando acciones concretas donde los docentes sean los protagonistas. Es decir, cada que vayas avanzando y haciendo una acción en tu salón, en tu institución, compártela. Compártela con otros y te invito a que la compartas en nuestros espacios. Si de repente no encuentras con quién, mándanos un mensaje y dinos, oigan, yo estoy trabajando esto desde aquí porque eso vale la pena. Lo que tu docente o tu director hagas en tu espacio, vale la pena ponerlo en la mesa y con nosotros se vale que lo subas. Algo haremos y algo inventaremos para que eso genere más comunidad. Y por último, la invitación es a mantengamos la mirada en el horizonte, más allá de las paredes de la institución. Y esto de verdad se los hago con todo el corazón. Si como educadores entendemos que el futuro de nuestros chicos y nuestro futuro está afuera de las 4 paredes de la escuela y aprovechamos esta sacudida que nos dio la pandemia para obligarnos a salir de ellas, vamos a poder ver otras cosas. Entonces, la invitación hoy es a mantengamos la mirada en ese horizonte, hacia dónde queremos y qué futuro queremos construir. Y por último, y está en este espacio, y ahí tienen la URL, una vez más les digo, esto es una invitación que sigue vigente por parte de la UNESCO, ¿no? Esta es la página oficial de la UNESCO, está sacada o está abierta todavía al día de hoy, ¿no? Al día de hoy, 24 de febrero del 2022. Y es, vamos trabajando juntos y construyendo, y ¿por qué no levantar la mano y acercarnos con la UNESCO con lo que vayas construyendo en tu institución y en tu espacio? Lo que está buscando la UNESCO justamente es que colaboremos y que esto que él dice que tenemos que hacer, pues lo construyamos desde el planteamiento del proyecto, que en este caso fue muy interesante, y si exploras o navegas en el sitio web, te vas a encontrar que hay documentos de colaboración y de análisis de diferentes personas. Y bueno, pues hasta aquí cerraría yo un poco como el recorrido y la ruta del material.